Hola, hola. Veo que ya se están uniendo algunos de nuestros seguidores. Muchísimas gracias a los que se están uniendo. Vamos a esperar un momentito que se unan algunas personas más. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Hola a todos, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Les saluda la doctora Aurora Bustamante. Yo estoy desde Managua, Nicaragua. Soy médico salubrista con especialidad en nutrición clínica, nutrigenómica y nutrición de precisión. El día de hoy vamos a hablar de un tema esencial y que muchas veces pasa por alto, la salud digestiva y la enfermedad hepática. Todos sabemos que la salud digestiva impacta en nuestro bienestar general y que el hígado es uno de los órganos más vitales y multifuncionales que tenemos en nuestro organismo. Cuando tenemos trastornos digestivos o enfermedad hepática, hay que conocer el papel tan relevante que tiene la suplementación especializada y oportuna. Vamos a ver si mi invitada está por acá. Le vamos a la Para hablar de este tema tan importante, para hablarnos a profundidad de este tema, permítanme. Doctora, tenerla con Hola, ¿cómo nosotros. estás? ¿Cómo está? Muy bien, justo ahorita iba a presentarla. Entonces, para hablar de este tema tan importante, tenemos hoy con nosotros a la doctora Nayeli Cointa. La doctora es una invitada de lujo, es especialista interna en gastroenterología, en cirugía, en trasplante hepático, aparte de y la Clínica del Hígado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición Salvador Subirán en México, que es un de referencia a nivel internacional, ¿verdad? En cuanto al nivel académico que tiene esta institución. Aparte, la doctora es maestra en investigación clínica en enfermedades hepáticas. Actualmente es además vicepresidenta del Comité de Fundación Mexicana para la Salud Hepática. Ha participado, he tenido el placer de escucharla como ponente. Ella ha participado en múltiples conferencias y eventos de educación y eventos científicos a nivel nacional e internacional. Y creo que es la persona ideal para hablarnos de este tema el día de hoy. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aurora, es un placer de verdad estar contigo y con toda nuestra audiencia en este día. Esperamos que muchas más personas se unan. Y la razón es que, como ya bien lo decías, toda la salud en general es importante, pero particularmente la salud gastrointestinal y la salud hepática lo son. Y ya verán, es que de verdad muchos de nosotros en algún momento hemos tenido alguna enfermedad gastrointestinal y es muy frecuente que lo veamos tanto médicos como enfermeras, como especialistas de nutrición. Entonces, es un tema súper interesante que será un gustazo platicar acerca de él los siguientes minutos. Así es, y que más tener una experta con un currículum tan amplio y tan multifacético. Doctora, aparte de el personal, los profesionales de la salud que nos acompañan muchas veces en los lives, tenemos también público general que no son del área de la salud. Entonces quisiera como que sentemos el tono antes de iniciar e irnos profundo en todo, en escurcar su cerebro. Quisiera que les hablara un poquito. A veces las personas piensan que la salud digestiva está separada del hígado. Entonces, ¿cómo podríamos explicar qué entendemos en general por salud digestiva y cómo esto se relaciona precisamente con el hígado, que es un órgano que forma parte de este sistema y que a veces creemos que solo es la boca, el estómago, el intestino? ¿Cómo podríamos definir de una manera general qué es salud digestiva y cómo esto se relaciona con la enfermedad hepática o con la salud hepática más bien? Bueno, pues esto es muy interesante porque efectivamente cuando hablamos de enfermedades gastrointestinales, a veces solamente pensamos en todo el tubo digestivo. Como bien lo dijiste, Aurora, pues desde la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el colon y finalmente el recto. Pero la verdad es que cuando hablamos de gastroenterología, también tenemos un par de órganos particularmente que forman parte de este aparato digestivo y son fundamentales en la salud digestiva en general. Y son precisamente el hígado y tampoco dejemos de lado el páncreas. La razón por la que esto es tan importante es porque todo está interconectado. Todo tiene que ver, desde luego, con aspectos de digestión, de absorción de nutrientes. A veces cuando el hígado se enferma hay alteraciones también en estos aspectos y esto tiene una repercusión a nivel global.
Permítanme, por ejemplo, hacerles un ejemplo que además seguramente muchos de ustedes, ya sea pacientes, personas en general de nuestra audiencia, pues han escuchado acerca de temas como la microbiota, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto es algo que está en todo el cuerpo, en el tubo digestivo, pero que está muy interconectado. Acuérdense que todo lo que se absorbe en el intestino, por ejemplo, pues también pasa a la circulación sanguínea, después pasa al hígado, y entonces todo tiene una relación muy estrecha. Tan estrecha que también, por ejemplo, en el mundo de gastroenterología hablamos acerca del eje intestino-cerebro, porque no se crean, también el cerebro tiene una interacción muy importante con el aparato digestivo y a veces cuando tenemos algún desequilibrio en esto, pues es cuando vienen los problemas. Entonces, en términos generales, si hablamos de salud digestiva, siempre en medicina nos referimos a salud como un término que nos traduce un equilibrio correcto en todos los factores biológicos, psicológicos y sociales. Y si por alguna razón esto tiene alguna irrupción, pues entonces va a ocurrir que pasa esto, que tenemos estos problemas o síntomas digestivos. Excelente, doctora, es una explicación súper apropiada y tal cual como usted dice, suele suceder eso, que vemos, incluso vemos el cuerpo, gracias a Descartes, vemos el cuerpo como una máquina y todo separado. Y ahora, como usted bien menciona, tenemos el eje intestino-cerebro, microbiota intestino-cerebro, microbiota intestino-hígado, microbiota intestino-pulmón, o sea, todo está súper interconectado. Y bien menciona usted que cuando hay una alteración, en cualquiera de estos órganos, se rompe el equilibrio. Yo lo pongo como que es una mesa de cuatro patas. Si una está renqueando, va a perderse el equilibrio de... Entonces, en su experiencia y con su práctica, que sé que trabaja muchísimo con pacientes hepatópata, como solo tenemos una hora, doctora, creo que podríamos abarcar toda la parte digestiva. Es sumamente amplia, ¿verdad? Entonces, hablar de la salud intestinal, desde enfermedad de Crohn, desde colitis ulcerativa y que sí el colon y demás. Sí. Entonces, podríamos hablar un poco del hígado, que es un órgano súper interesante, y preguntarle que le diga a nuestra audiencia cuáles podrían ser los síntomas, a las primeras manifestaciones que una persona podría tener cuando se presenta una enfermedad. Y lo digo porque hay muchas veces, la mayoría de los casos que me pasa a mis pacientes es silente por muchos años, o a veces cuando tienen una lesión leve, el médico lo pasa por alto en lugar de hacer cambios y llega cuando ya el paciente está complicado. Entonces, tener un cuadro más o menos en general de qué pasa cuando el hígado se empieza a descomponer o se empieza a alterar. Creo que aquí podemos hablar acerca de dos aspectos diferentes cuando estamos hablando del hígado y las enfermedades que pueden afectarlo. Porque hay una serie de enfermedades que son agudas. Por ejemplo, si alguien tomó algún suplemento no bien regulado o herbolaria o algún medicamento que incluso a veces los propios antibióticos y medicamentos muy bien conocidos pueden ocasionar daño hepático. Esto es hepatotoxicidad. Esto es algo agudo. También puede ser que alguien de repente tenga un consumo agudo, muy abundante de alcohol, y esto va a lastimar de manera aguda también al hígado. Y también un ejemplo mucho más frecuente, que además vemos con bastante frecuencia en general, es un cuadro de hepatitis viral A, que en general y por definición es algo agudo. Entonces, el síntoma o el signo más bien que nos puede hacer pensar que algo anda mal con el hígado, en esos casos en particular, sobre todo los agudos, es un término que el término médico es ictericia, pero para quienes nos acompañan en la audiencia que no son personal médico, es que uno se nota amarillo. Amarillo lo notamos en los ojos, en la piel, por ejemplo, y eso es un dato que nos puede hacer pensar que hay un problema en el hígado, agudo o crónico. Pero ahora vamos a enfocarnos un poquito más a las enfermedades hepáticas crónicas, porque son muchas. Y como bien lo decías, Aurora, en muchos de los casos, lamentablemente, no tenemos algún dato. El caso agudo de todo esto que les explicaba, pues sí, la gente se pone amarilla o tiene dolor abdominal y bueno, eso es lo que hace que busquen atención médica. Pero entonces ahora tenemos otros factores que de manera crónica pueden ir afectando al hígado y que de hecho son mucho más frecuentes y podría decir un poco también más peligrosos. Por ejemplo, esos factores son, nuevamente hablando de factores infecciosos, el virus de la hepatitis B y de la hepatitis C, que se transmiten a través del contacto con sangre contaminada y que rara vez nos dan síntomas en la fase aguda. ¿Qué quiere decir esto? Que un porcentaje chiquito de los pacientes, por ejemplo, en la hepatitis C, se curan y no pasa nada. Pero la mayoría de los casos, ese virus se queda en el cuerpo y está afectando al hígado durante 2, 3, 4 décadas hasta que tenemos una complicación que es la cirrosis. Y como eso, tenemos otros ejemplos. Hay enfermedades que conocemos como autoinmunes, entre ellas una que se llama hepatitis autoinmune o colangitis biliar primaria, que también pueden de manera silente ir lastimando al hígado de manera crónica.
Y una de las causas más frecuentes, que además cuando alguien habla de enfermedades del hígado, es bien frecuente, Aurora, que todos pensemos en cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el consumo excesivo de alcohol. Y sí, es una causa sin duda importante de enfermedad hepática, pero es una de muchas. También, y la más frecuente actualmente, empieza a ser en el mundo un término que es enfermedad hepática esteatóxica asociada con disfunción metabólica, o en palabras comunes, hígado graso. Y así hay algunas otras enfermedades raras que lo pueden ocasionar. El problema aquí es cuando no nos damos cuenta de manera aguda, cuando ya pasaron los años y entonces de repente las personas notan, puede ser lo que les decía, un poco de coloración amarillenta de los ojos, de la piel, pero cuando ya apareció la cirrosis, pues de repente pueden empezar a notar que crece el abdomen porque se está llenando de líquido, que es una complicación de la cirrosis, que empiezan a tener otras alteraciones mentales, que podría ser encefalopatía hepática, por ejemplo, y esos son algunos datos que nos sugieren que puede haber algún problema en el hígado, principalmente. Sí. Excelente, y de hecho lo que menciona, doctora, en mi experiencia en mi clínica me pasa mucho, lamentablemente, que el paciente a veces debuta con una encefalopatía y lo confunden con otra cosa. El paciente se desmaya o anda obnubilado, entra al hospital comatoso, piensan que es algo en el cerebro, que es una hipoglicemia si es un paciente diabético, y debuta con una ya complicación severa de la enfermedad hepática. Y bien menciona usted que la enfermedad metabólica, tanto diabetes, síndrome metabólico, los pacientes obesos, son pacientes que algo que queremos que se lleve a nuestra audiencia, tanto médico, no médico como paciente, es si usted es diabético o tiene obesidad o tiene sobrepeso, tiene resistencia a la insulina, hay que revisarse el hígado porque empieza con una esteatosis hepática leve y no sé si le pasa a usted cuando le refieren pacientes de otro lado, me pasa muy frecuentemente a mí, que le mando a medir pruebas hepáticas, si el paciente es diabético, ultrasonido, y le digo, no, doctora, si yo tengo años de tener estetosis, pero me dijo mi doctor que todos los latinos tenemos porque es normal. Y yo le digo, es común, pero no es normal. El hígado no debería de tener grasa acumulada, y como no tenemos los medios, por lo menos en Nicaragua, para medir genéticamente a todos los pacientes y saber cuál tiene predisposición a desarrollar una esteatohepatitis, una hepatopatía difusa o cirrosis, entonces todo paciente que tenga hígado graso, leve, moderado, severo, se tiene que tratar. Y a veces como el paciente sabe que lo tiene, pero el médico le dice es normal, todos lo tenemos. Entonces eso creo que es algo que también tenemos mucho que educar a nuestros colegas que no trabajan en esta área y decirles hay que cuidar cuando ese hígado tiene grasa porque es sumamente reversible. El hígado es tan noble que lo podemos revertir con facilidad. Esto que dices, te voy a interrumpir porque me parece bien importante. Tú me preguntabas, ¿cuáles son los síntomas? Efectivamente, cuando uno solamente tiene esteatosis, hígado graso, de verdad, las personas no van a tener síntomas, pero es muy importante entender que si alguien tiene sobrepeso, obesidad, alteraciones en el colesterol, en los triglicéridos, diabetes, hipertensión, esos son factores de riesgo muy claros para desarrollar hígado graso. Y es muy frecuente lo que tú dices. A veces, por alguna razón, por la razón que sea, las personas les hacen un ultrasonido, una tomografía, algún estudio de imagen del abdomen y dicta el radiólogo esteatosis hepática, hígado graso. Y nadie hace nada al respecto. ¿Por qué? Porque no da síntomas, porque a veces los médicos, que no necesita uno ser especialista en gastroenterología o en hepatología, la verdad es que es una entidad que es del interés desde medicina general, medicina interna, primer contacto, los endocrinólogos, los cardiólogos, y justamente es por toda esta relación que tiene el sistema gastrointestinal, el hígado, con otros órganos. Entonces, es bien importante eso porque es mejor quitar esa grasa que tenemos en el hígado con estrategias que sabemos que están probadas. Medicinas para quitar el hígado graso todavía no hay, pero sí hay una mejoría importante en los hábitos de dieta, siempre tratar de ir con la mano con el equipo de nutriología porque son las personas expertas en esta área, y también el hecho de decir, no es solamente, pues voy a hacer ejercicio, hay unas metas específicas de realizar 150, 200 minutos de ejercicio a la semana, de bajar de peso cuando hay un problema de sobrepeso o de obesidad, que es lo que nos haga no llegar a las consecuencias de algo que es de verdad en el mundo, en Latinoamérica, en el mundo en general, muy frecuente, que son las enfermedades metabólicas. Así es, doctora, y tal como menciona usted,
lamentablemente, o como lo veo yo, afortunadamente, el manejo de la estetosis hepática en etapas iniciales, incluso moderada y severa, es cambios en el estilo de vida, como usted menciona, aumentar la actividad física, y el paciente a veces cree que es que tiene que irse a meter a CrossFit o correr un maratón. Yo le digo, como usted dice, 30 minutos al día, 5 días a la semana es suficiente. Y en la pérdida de peso, yo le digo 7% de peso, de pérdida de peso inicial, y luego un 10% pérdida de peso es suficiente ya para mejorar. No tiene que ir a un concurso de Miss Universo o de Mister Universo perdiendo una gran cantidad de peso. Lo que pasa es que como son estrategias que dependen completamente del paciente, el paciente lo deja pasar, y como el hígado no te duele mientras estás con una estetosis hepática, a mí me ha pasado muchísimo y es triste. Pacientes que llegan por su manejo metabólico de diabetes, veo lo del hígado, le digo que tiene que cambiar, y regresan en 3 o 4 años ya con una cirrosis establecida en un tiempo corto, de pacientes jóvenes que ya el plan de alimentación que le voy a dar, le digo, en vez de poder comer usted casi de todo, ahora sí le tengo que hacer una dieta súper especial y tenemos que suplementar. Y hablando de suplementar, antes de entrar a esta parte, usted ya dio buenos consejos en cuanto a cómo cambiar, hacer ejercicio, comer bien, y mencionó algo al principio que de hecho yo tenía entre mis preguntas que no que se, quería que se me olvidara, y es que yo veo mucho en mi consulta ahora el abuso de suplementos de hierbas. Una cantidad de gente tomando suplementos de hierba, que para dormirse, que para despertarse, que para el estrés, que para bajar de peso. Y quisiera que nos hablara un poquito de eso para que los pacientes también tengan cuidado. Primero hablar de la parte negativa de la suplementación no prescrita de salud, para luego hablar de una suplementación adecuada en estos pacientes. Es un tema importantísimo el que tocas. Yo siempre que veo a algún paciente en consulta de hígado, de gastroenterología, de lo que sea, siempre les pregunto, no nada más por los medicamentos oficiales, digamos, que toman, sino siempre les pregunto también por los suplementos. ¿Sabes que yo creo que está muy de moda actualmente eso? Personas enfermas, personas sanas, muchas personas toman, de verdad que a veces me ha tocado ver personas que llevan o les pregunto y resulta que tienen hasta 15, 20 botecitos de suplementos diferentes, donde a veses algunos de ellos hasta tienen el mismo componente, en general, coincide. Y eso es algo que de verdad es importante, que cuando necesita una persona una suplementación, sea guiado por el médico, guiado por el nutriólogo, y que sean de productos serios, de productos que ya conocemos, que están estudiados, que sabemos su perfil de seguridad. Porque a veces cosas tan inocentes, y te juro que me ha tocado verlo para nuestra audiencia, esto es algo muy importante, gente que dice, bueno, es que yo tomo esta vitamina D que compro en Estados Unidos. Y cuando volteamos la botellita, no solamente tiene vitamina D, tienen silicio, tienen otros 10 o 15 componentes que realmente no necesitan. Y yo siempre les explico, hay que ser conscientes que todo aquello que tomamos, nos inyectamos, nos untamos, la mayoría de esas cosas van a pasar por el hígado, algunos tienen metabolismo en los riñones, pero pueden tener algún componente que sea hepatotóxico. Este es un problema de verdad muy frecuente, y no nada más tiene que ver con suplementos médicos o cosas alimenticias, sino también con productos de herbolaria. En países como el nuestro, latinoamericanos, siempre es súper común en los mercados, en varias áreas, pues encontrar remedios, que incluso a veces hasta dicen, esto te sirve para desintoxicar el hígado, y yo siempre les digo a las personas, no es mejor desintoxicante el hígado que no tomar cosas que no necesitamos. Muy peligroso, de verdad, es algo que no debería de tomarse a la ligera, y que si tomamos alguna de estas cosas es mejor preguntar con nuestro médico de confianza o de cabecera si es correcto tomarlo o no, y no automedicarse nunca. Excelente, doctora. Así es lo que usted dice, miles de frasquitos que tengo que pedirle, mándenme la foto de los otros que tienen en la casa y ver los ingredientes. Yo sé. Y están repitiendo, sí, vitaminas, sobre todo las liposolubles, que también se acumulan. Si estás tomando una cantidad exagerada de vitamina A, por ejemplo, también tiene un impacto. Y los pacientes se sorprenden porque al ser nutrientes consideran de que son totalmente inocuos. Sí. Ahora entrando en rango, y es muy frecuente en mujeres, yo lo veo muy frecuente en mujeres jóvenes y que hacen deporte, porque quieren como que mejorar el rendimiento, o sea, más bien por querer estar sanas se complican con estas cuestiones. Ahora, yéndonos al extremo totalmente opuesto, sabemos que la parte más dramática de la enfermedad hepática es ya sea un carcinoma o la cirrosis. Y en este caso, como bien hablábamos unos minutos antes de empezar el live, acá puede ser que el paciente ingrese obeso a su patología, pero luego se va depletando y se hace síndrome de gasto proteico energético, puede hacer sarcopenia, puede hacer caquexia, y el deterioro nutricional es severo y hay una marcada pérdida de masa nutricional. Entonces, en este caso,
eh, hablarles un poco a nuestra audiencia de que ahí sí hay suplementos que podemos usar para ayudar a nuestros pacientes y en este caso sí está indicado porque incluso está la parte económica. ¿Por qué vas a gastar en algo que no va a tener un mayor beneficio? Entonces cuénteme un poco de cómo, qué suplementación está indicada en estos pacientes, en qué tenemos que poner el ojo, la proteína, la grasa, los aminoácidos, etcétera, como una vista general y luego podemos ir puntual o bueno, como usted quiera, por donde usted quiera, el escenario es suyo. La verdad, Aurora, es que en el orden que sea, es un tema fundamental y les voy a platicar a todos por qué. Las personas que tienen enfermedades hepáticas crónicas, especialmente si hablamos de cirrosis, ¿y por qué estamos hablando o queremos enfocarnos un poquito más a cirrosis? Porque actualmente en el mundo, en países como el nuestro, como México, como seguramente también en Nicaragua, en Honduras, en muchos de nuestros países latinoamericanos, la cirrosis hepática representa una de las principales enfermedades en la población. En México, por ejemplo, ya se encuentra en el 4º lugar como causa de muerte enfermedades hepáticas, de las cuales la cirrosis es una de las número 1. Entonces, al ser un problema tan frecuente, como ya les explicaba, con tantas causas comunes que pueden llevarnos a tener cirrosis, tenemos que ser expertos en manejar a las personas que tienen esta enfermedad para que les pueda ir bien. Mira, las personas que tienen cirrosis hepática a veces pueden estar en una fase muy compensada, pueden no estar tan graves y para eso tenemos calificaciones y puntuaciones como es el Child-Pugh y el MERS. Pero es erróneo pensar que alguien que ya sabemos que tiene cirrosis hepática y que no está descompensado está bien. La realidad es que la cirrosis es una enfermedad que tiene que ver con procesos catabólicos muy importantes. Alguien que tiene cirrosis tiene un aumento en el catabolismo sí o sí. Hay alteraciones, por supuesto, en la gluconeogénesis y en todos los procesos que nos ayudan con estos factores dietéticos. Entonces, alguien que tiene cirrosis debe ir de la mano, no nada más con el personal médico, sino de nutrición. Y acordémonos, cuando ya las personas con cirrosis empiezan a tener descompensaciones, entonces entran en juego otras alteraciones. Por ejemplo, desde la ingesta baja. ¿Por qué? Porque puede ser que tengan disgeusia, sientan sabores anormales, no tengan apetito. Si de repente a lo mejor ya empiezan a tener mucha ascitis, pues entonces se llenan muy rápido, tienen plenitud prandial temprana y se llenan y ya no quieren comer. Por otro lado, puede ser que además tengan encefalopatía hepática y anden desorientados y alguna parte del día anden dormidos. Y esto puede favorecer pues todo este aspecto de desnutrición en este grupo de pacientes. También en algún momento pueden tener malabsorción, porque nosotros a veces necesitamos darles, por ejemplo, laxantes, hay una alteración en todo el metabolismo biliar que puede hacer que no tengan una absorción adecuada de nutrientes, y entonces ya vamos 2 aspectos fundamentales. 1, la baja ingesta o la ingesta inadecuada. Número 2, la malabsorción. Ya les decía al principio también el catabolismo que está incrementado y que entonces hay un metabolismo alterado. En el cual puede todo esto favorecer que estas personas se vayan desnutriendo. Y te voy a decir qué tan importante es, de verdad, aunque nosotros, el área médica, bueno, nos fijamos más en el acomodar los medicamentos, qué dosis subimos, qué dosis ajustamos, qué agregamos o qué quitamos. El trabajar siempre de la mano con el equipo de nutrición para nosotros y de fisioterapia es fundamental. Porque, por ejemplo, una persona que ya tiene cirrosis y está descompensada y va a requerir trasplante. De verdad que a veces, si las personas no tienen un aporte energético adecuado y sobre todo las proteínas son un aspecto fundamental para nosotros, pues entonces van a perder masa muscular, van a tener sarcopenia, van a tener desnutrición y esto ya se ha visto que les da un peor pronóstico. Es un aspecto tan importante que puede ser que a veces cuando tenemos a alguien casi listo para subir a la lista de espera, si este aspecto lo tienen mal, si están en silla de ruedas, si tienen muy poquita masa muscular, si tienen sarcopenia, si tienen desnutrición, puede ser una razón para que no puedan subir a la lista de espera, porque la cirugía de trasplante es una cirugía grande donde se intuban los pacientes. Pues puede ser que salga complicado todo esto y que necesitemos hacer varias intervenciones diferentes. Entonces, es fundamental que estos pacientes estén suplementados. ¿Por qué? Porque aunque uno piense que las personas están consumiendo una buena dieta, que tienen una buena cantidad en la dieta, para eso justamente están diferentes aspectos que ven el equipo de nutriología, diferentes mediciones más objetivas, la impedancia bioeléctrica, por ejemplo, o algunas otras cosas, pues ahí nos van a decir, ¿sabes qué? No, su masa muscular no está bien, la dinamometría, la fuerza que tienen
vemos que están muy débiles los pacientes y entonces es ahí cuando necesitamos que los suplementen. Hay algunas fórmulas elementales que pueden ser esenciales para ellos, para nosotros, y además voy a ampliarlo un poquito a una de las complicaciones de la cirrosis. Aquellos suplementos, sobre todo aquellos que son ricos en aminoácidos de cadena ramificada, son algo bien importante, porque alguien que tiene cirrosis es frecuente que tenga encefalopatía hepática, y hay estudios que han demostrado que para mejorar esa encefalopatía hepática, la suplementación con este tipo de productos que tienen aminoácidos de cadena ramificada también nos puede ayudar a mejorar o a controlar esa encefalopatía hepática. Hay una asociación muy directa entre tener sarcopenia y tener empeoramiento de cuadros clínicos como es el de la encefalopatía hepática. Entonces, y esto ya se los contaba yo hablando de trasplante hepático, pero si una persona tiene, por ejemplo, cirrosis y no es candidata a trasplante, claro que también le va a ayudar a mantenerse en mejores condiciones y probablemente a mantenerse también que no llegue a requerir el trasplante. O personas que a lo mejor están fuera, que no van a poder tener un trasplante, que a lo mejor tienen cáncer de hígado, que también es bien frecuente en este grupo de población. Y entonces, justo, si además de tener una enfermedad catabólica como es la cirrosis, con todos los aspectos que ya les mencionaba, tenemos un proceso neoplásico que también consume mucha energía, pues esto les va a empeorar el pronóstico. Entonces, poder conocer estos suplementos, poder darlos a los pacientes en los cuales está indicado, me parece un aspecto de verdad, y te lo digo como hepatóloga, fundamental en el manejo de este grupo de pacientes. Excelente. Podría estar de acuerdo y siempre son incluso una herramienta para nosotros como médicos, porque como bien dicen los que trabajamos con este tipo de pacientes, nos damos cuenta que a veces, en mi parte, por ejemplo, que es la parte médico, es más la parte de psicología y la parte de nutrición, a la que yo veo que también para mí, 4 personas importantísimas del equipo, el gastroenterólogo, hepatólogo, el psicólogo clínico, el fisioterapeuta, porque el paciente también tiene estrés, tiene está preocupado, muy joven, que si por esta enfermedad. Entonces, todo esto interviene en la alimentación y pasa mucho, por ejemplo, yo veo con mis pacientes que uno planifica la alimentación del paciente. En mi caso, yo uso mucho las fotos de lo que él come para darle un placer, que tenga la parte organoléptica de la alimentación y todo lo posible, que cambia mucho, como usted menciona, en diferentes etapas, pero no alcanzamos sobre todo el proteico. El paciente puede comer un puré de papa, una fruta, un arroz, frijoles, que es proteína vegetal, pero cuando vemos con la proteína, o no le alcanzan el requerimiento porque están inapetentes, están anoréxicos por la misma inflamación y todo lo que pasa con esta patología, o el mismo hipercatabolismo, o la proteína completa, la proteína de carne de res, etcétera, puede alterar, dependiendo del estadio de la enfermedad, puede alterar la enfermedad. Claro. O incluso quitando la parte de encefalopatía, hay disconfort. Pasa mucho a mis pacientes, tienen disconfort porque, como usted mencionaba, y me gustaría que hablara de esa parte, aprovechando que también es la parte de salud digestiva, hay muchas alteraciones gastrointestinales en el paciente hepatópata. También sumado que no es alteración gastrointestinal, pero la citis. El paciente tiene esta sensación de que anda un cinturón apretado, el estómago cambia de posición, el paciente no quiere comer. Entonces, en estos incluso se dan situaciones malabsortivas, como usted dice, puede haber esteatorrea si no hay absorción de las grasas porque la bilis no está liberándose adecuadamente, entonces tienen hipovitaminosis y demás. Entonces, otra característica de estas fórmulas que es importante es también el perfil de grasas. En ese aspecto podríamos hablar un poquito del perfil de grasas que deben de buscar en estas fórmulas cuando se usan, que son, como les digo yo, es como un fármaco nutriente. O sea, es lo que va a ayudarle al paciente al final. Fármaco nutriente, viéndolo desde el punto de vista que no es por placer que le estamos mandando esta fórmula, ¿verdad? Que no es una malteadita, que no es algo que es parte de su terapia médica nutricional, porque me dicen que se escucha entrecortado. ¿Usted me escucha bien? Yo te escucho bien, pero no sé a quién nos escucharán entrecortadas, ¿a ti o a mí? Perfecta, usted también. Probablemente sea el internet de la persona. Muy bien, entonces volviendo a esto, aparte de la proteína, que como usted dice, los aminoácidos de cadena ramificada, que aparte se metabolizan en el músculo, también buscar un perfil de grasas adecuado en estas fórmulas, porque el paciente puede a veces, no todos, pero pueden tener intolerancia a las grasas de la dieta. Claro. Mira, esto es un tema bien importante porque la distribución
que se debe hacer en los macronutrientes, en los nutrientes a este grupo de pacientes es un elemento clave. Ya hablábamos que un aspecto fundamental es la cantidad de proteínas que se les dan, que depende si el grado o la clasificación de desnutrición es leve, moderado o grave, pues va a ir de 1 a 1.5 gramos por kilogramo al día de proteínas, pero también es importante pues no echar de lado el otro grupo de nutrientes. Los hidratos de carbono, por ejemplo, que abarcarán un 45 a 65% a veces del porcentaje de la distribución que se tiene que hacer de estos nutrientes. Y bueno, pues también la parte restante, más o menos un 35%, algo menos, el aspecto de las grasas. Pero aquí también es importante qué tipo de suplemento elegimos. Porque, insisto, muchas veces en este grupo de pacientes la dieta, por más que coman bien, no va a ser suficiente. Y te digo, es porque a veces también, por ejemplo, en los pacientes que están hospitalizados, es un elemento bien importante porque requieren varios estudios. A veces se dejan en ayuno porque van a tomografía, porque van a ultrasonido, porque van a una endoscopía. Y eso de verdad va siendo como... Quedan varios días, ¿no? Justo. Eso nos pasa a verlo y fíjate que es importante porque si el equipo de nutrición va a hacer la valoración de la dinamometría, el ángulo de fase, que es otro elemento clave muy práctico para poder evaluar a estos pacientes, al inicio de la hospitalización. Y entonces de manera rutinaria van a lo mejor hacer una nueva medición, qué sé yo, después de una semana, y a veces uno se da cuenta que en vez de ir mejorando, van perdiendo masa muscular, y justamente es porque tenemos que ir de la mano con suplementarlos adecuadamente. Ya les decía cuáles son las fórmulas que más utilizamos en este grupo de pacientes, pero también lo decías tú, es hacer un equipo multidisciplinario en que el fisioterapeuta también está ahí el pendiente, en que a veces son personas que al estar enfermas, pues pueden deprimirse, y entonces también necesitas que vaya el psiquiatra porque a veces tampoco quieren comer. Y bueno, acuérdense que siempre se trata de hacer una valoración lo más individualizada, porque también hay personas que pueden tener cirrosis hepática ocasionada por hígado graso, porque tienen un problema de obesidad. Pero aquí es un tema también muy interesante. Tener una cantidad de grasa importante no significa que tengan una masa muscular adecuada y no significa que no tengan que ser suplementados. Esto también creo que es un mensaje clave y muy importante, dada la prevalencia que tenemos de enfermedades metabólicas y de personas que pueden coexistir con un problema de obesidad, pero que también tienen sarcopenia y tienen cirrosis hepática. Y muchas veces desde que está no tiene todavía hepática, pero te llega a la consulta, haces la dinamometría, haces la bioimpedancia eléctrica y el paciente tiene sarcopenia. Incluso si no contás con estas cuestiones en la consulta, para los que tienen esta ventaja, estas herramientas, mediciones de la pantorrilla, medición del área medio brazo, pero siempre es importante buscar sarcopenia, porque muchos de los pacientes obesos tienen obesidad sarcopénica, tienen mucha grasa, pero tienen poco músculo. Y eso es fundamental porque yo lo he visto incluso con algunos gastros, de que dicen, no, si el paciente está obeso, no suplemento, al contrario, ¿por qué le voy a dar algo extra si ella está comiendo suficiente? Y a veces no es así. El paciente está comiendo, pero calorías bien vacías, que no tienen nutrientes, que no tienen cantidad adecuada, el carbohidrato no es el ideal, carbohidratos simples, fructosa, jugos, refrescos, y no están comiendo el carbohidrato ideal. Regresando a los pacientes hospitalizados o pacientes complicados, doctor, en su experiencia, que sé que trabaja en el trasplante renal y que trabaja pues en esta área tan complicada, ¿hay alguna fórmula, si no elemental, semi-elemental, cuál es lo mejor para a las personas que nos están viendo después de un trasplante, desde el punto de vista renal, cuáles son las fórmulas que están recomendadas en el que sean les pueda tratar? Porque como bien decía usted, la cirugía es un proceso estresante, el estrés quirúrgico que el paciente está sometido es amplísimo, hay respuesta inflamatoria, metabólica, etcétera, y también requerir una suplementación que se continúe en el operatorio inmediato y en el postoperatorio tardío. Sí, esto es algo importante porque no es, por ejemplo, hablando de trasplante hepático, no es nada más una meta, es decir, no vamos a buscar una buena nutrición del paciente solamente antes del trasplante, que como les decía, a veces es un aspecto más bien no a veces, siempre es un aspecto tan fundamental y tan esencial que a veces puede ser la razón por la cual se decida posponer el trasplante si el paciente está en muy malas condiciones. En verdad que a veces nos ha tocado ver gente que por más que le ponemos ganas, pues nada, están en silla de ruedas, no se pueden levantar.
si se trasplantan, tardan mucho más en poderse quitar el tubo, tienen enfermedades más frecuentemente como neumonía, es decir, es más tórpida la evolución post-trasplante. Entonces, tu pregunta es muy pertinente porque no significa que al día siguiente de que alguien está trasplantado, pues ya se quitó todos estos problemas. A veces tienen que mantener esta suplementación durante algún tiempo posterior al trasplante y ya después cuando están bien también tenemos que tener un manejo nutricional bastante seguido y correcto, porque los pacientes, algún grupo de ellos, cuando ya se sienten bien y a lo mejor vienen, al principio vienen cada semana la valoración después de que están trasplantados, pero a veces ves que han pasado 6 meses y que ahora vienen con un problema de obesidad importante. Nuevamente, no significa que la masa muscular esté muy bien, pero sí este tipo de suplementos, insisto siempre, la verdad es que los que más usamos son aquellos que tienen estos aminoácidos de cadena ramificada y que son bajitos en aminoácidos aromáticos, porque es algo que funciona bastante bien para este grupo de pacientes. Y bueno, pues ya se harán los ajustes o se elegirá algún otro suplemento en el caso de las personas que tienen, por ejemplo, insuficiencia renal importante, porque ahí sabemos que también tenemos que ser cuidadosos con la cantidad de proteínas que se les administran a los pacientes. La ventaja que tienen estos aminoácidos es que son nobles también para el riñón. Entonces, si el paciente tiene insuficiencia renal y calculamos dentro del aporte proteico, pueden utilizarlos bien. Una pregunta, doctora, en el instituto en el que usted trabaja, ¿qué fórmulas prefieren en el caso de malabsorciones? Por ejemplo, no solo en cirugía hepática, sino en gastroenterología en general, si hay problemas malabsortivos, ¿hay alguna preferencia de usar una polimérica o es mejor usar una oral, ya que incluir también la salud digestiva en general? ¿Hay alguna preferencia o porque usted sabe que la guía es en paciente en UCI y usa una polimérica de experiencia? Si el paciente en UCI estuvo varios días, uno estuvo complicado, una cirugía gastrointestinal, entrar con una polimérica, usamos una elemental para bajar el consumo incluso de oxígeno en el intestino y que haya menos alteraciones. ¿Tienen ustedes algún protocolo? ¿Nos puede hablar un poco de esto? Explicarles a nuestra tendencia qué significa una fórmula semielemental, cuál se prefiere, en qué caso, en general. Sí, la verdad es que en general es importante, y hablando ya no tanto nada más de hígado, es que hablando de salud digestiva, aquí en el instituto también tenemos con mucha frecuencia personas que, por ejemplo, han tenido o por cáncer o por diferentes razones, han ido a resecciones intestinales amplias. Aquí sabemos también que el intestino es un aspecto fundamental. ¿Por qué? Porque hablando de intestino delgado en particular, de esos alrededor de 400 centímetros que mide el intestino delgado y que ustedes saben, pues se divide un segmento de 25 a 30 centímetros es duodeno, más o menos de 160 a 200 centímetros es yeyuno y el resto es ileón, pero en el duodeno es donde se absorben la mayoría de los nutrientes. Entonces, también va a depender, más que un protocolo, te diría que depende del personalizar qué características tiene tu paciente, porque, por ejemplo, no es lo mismo alguien que tuvieron que hacerle una resección de todo el intestino delgado a alguien que le quitaron solamente un segmento mucho más cortito de intestino. Y entonces te diría que en general en este grupo de pacientes, más que una fórmula polimérica, vamos a preferir algunas fórmulas que sean elementales o semielementales para que puedan tolerarlo mejor los pacientes, porque a veces también es un problema. A veces también es que empiezan a tener cuadros de diarrea. La gente que tiene, por ejemplo, síndrome de intestino corto, la diarrea es un problema muy importante. Y entonces te diría que en ese grupo de pacientes sí preferimos utilizar fórmulas que sean elementales o semielementales, sin duda. Sí, tal como menciona usted, no es igual que corten tal vez un pedacito de colon por un cáncer de colon y que nos quede todo el intestino delgado indemne, que sabemos que es a donde se da la mayoría de procesos absortivos, corten todo el ilio, o a que nos dejen un intestino corto, que en ese caso incluso, dependiendo del tamaño, vamos a tener que acudir a la parenteral y no solamente no solamente vamos ni poder con una fórmula ni el iniciándolo. Entonces, esto es súper interesante porque he visto como alrededor de Latinoamérica que de repente se han dejado de usar de alguna manera las fórmulas elementales y las fórmulas semielementales. Y se deja incluso para ya cuando se probó todo, dejas la elemental y la semielemental. En cambio, como sabes qué área del intestino está comprometida, ¿por qué vas al paciente de una vez, perder ese tiempo en que tolere la fórmula y dar mejor una fórmula de una vez que sea elemental, que ayuda muchísimo a este tipo de pacientes? Sí,
Creo que eso es un elemento clave y además acordarnos que a veces no nada más son procesos o pacientes que se encuentran en un estatus postquirúrgico de resecciones intestinales, también tenemos otro grupo de pacientes hablando nuevamente de otros órganos gastrointestinales como el páncreas. Hay gente que tiene pancreatitis crónica, que tiene malabsorción, que también tenemos que suplementarlos. Y algo que quiero retomar de lo que tú decías es que no siempre nada más es el suplemento, son las latas o el polvo que se disuelve. Es que a veces hay algunos pacientes que de verdad, por más que les ruegas, y eso lo vemos en la consulta o los vemos en general, puede ser que tengan encefalopatía, puede ser que tengan muchos otros factores y que tú les das el suplemento pero que no se lo toman. Y de verdad que a veces ahí vale la pena también, aunque a veces algún grupo de personas lo consideren algo más invasivo, de verdad el pensar en colocarles una sonda nasogástrica, alguna sonda con avance yeyunal, lo que haga falta, porque eso es lo que va a hacer que podamos asegurarnos sí o sí de que tengan un aporte nutrimental adecuado. En este grupo de pacientes es algo que con mucha frecuencia se llega a utilizar o porque de plano están tan mal que no hay otra manera de poderlos ayudar. Sabemos que en última instancia dejamos el recurso de la NPT cuando hay algún otro grupo de factores que nos hacen imposible utilizar de forma óptima la vía oral, pero ese es un mensaje que también le quiero dar a nuestra audiencia, sobre todo a todos, no solamente al personal de la salud, sino también a los pacientes, porque a veces uno es reticente y dice, bueno, es que eso es una cosa que molesta, pero créanme que puede hacer la diferencia para que una persona esté en mejores condiciones, sin duda. Completamente de acuerdo. Y siempre cuando doy las clases de terapia médica nutricional en hepatopatías o cáncer o cualquier paciente que esté comprometido, incluso en UCI, yo les digo, a veces tenemos que ser agresivos con la nutrición. Y si estamos confirmando que el paciente una y otra vez regresa a la fórmula, de nada sirve ponerle en el expediente si el paciente te regresa completa la fórmula que se le está dando. En estos casos hay que tomar estas decisiones que son decisiones que al fin y al cabo van a hacer una diferencia, incluso en tener el control de cuánto realmente el paciente está recibiendo. Y a veces hay casos complicados. Yo he tenido el caso de pacientes con tumor GIST múltiples veces operados porque el tumor se adhirió, porque el tumor pues no lo pueden quitar en general, el tumor del estroma, pero este GIST generó por las múltiples cirugías generó adherencias, pseudoobstrucciones, y entonces la paciente está que cuando hace una pseudoobstrucción o una semioclusión, tratar de darle de comer, o sea, te lo digo mi experiencia, es súper frustrante, tratar de darle de comer, pero la peristalsis de lucha, la paciente vomita y vomita. En estos casos a mí me funcionó súper bien la fórmula semi de poquito en poquito, porque como tan nobles para el intestino, están predigeridos, podríamos decir, el paciente lo tolera muy bien y a veces es la única opción que a uno le queda para alimentarlos en estas situaciones. Sí, es un mundo amplio, insisto, en el que vamos desde tumores benignos, tumores malignos, procedimientos quirúrgicos, enfermedades crónicas como la cirrosis, como la pancreatitis crónica, pero al final, de verdad es que todo esto tiene, o incluso neoplasias, ya lo mencionábamos, y a veces son concurrentes. Como les decía, es bien frecuente, por ejemplo, tener a alguien con cirrosis que además tiene cáncer de hígado y que entonces en verdad hace una diferencia en mantener un estado nutricio adecuado, que vaya de la mano con mantener también una capacidad física correcta, que podamos erradicar la sarcopenia o por lo menos disminuirla, donde a veces, y también algo que no mencioné, frecuente en personas que tienen cirrosis tener ascitis, a veces esa ascitis que es ya intratable y que necesitan estarles haciendo paracentesis con cierta frecuencia, semanales, quincenales, y que acuérdense, eso también es una fuga de proteínas que pueden tener. Son personas que además del catabolismo y de la hiporexia y de la encefalopatía, tienen un componente de inflamación crónica, que todo esto hace una interacción no nada más gastrointestinal, sino sistémica y que lleva a consecuencias graves. Sí se ha visto que el tener a una persona con la enfermedad gastrointestinal que quieras, desde hablar de cáncer de páncreas, cáncer de estómago, hasta hablar de cirrosis, el tener un mal estado nutricional siempre va a tener una consecuencia negativa en el pronóstico de las personas. Ahora sí, ya regresamos. ¿No me escucharon? Muy bien. No, sí te escuché solo la última parte, creo que solo fue para mí. Ah, bueno, sí, lo que decía es que a veces, sin importar en qué parte del tubo digestivo esté el problema, problemas neoplásicos, el tener desnutrición, el tener sarcopenia en la enfermedad que quieras, te va a dar un mal pronóstico. Entonces, por eso es que tenemos que hacer todos los esfuerzos para dar una suplementación adecuada a este grupo de pacientes.
y claro, también el diseño de su plan de dieta habitual, pero recordar que esto es algo que va a hacer la diferencia en que los pacientes puedan estar mejor y más tiempo. Exacto, incluso como usted menciona, incluso para algo tan que a veces pasamos por alto, hasta para la cicatrización, el proceso de cicatrización, un paciente que no esté bien nutrido, que luego se le hace un trasplante, que es una cirugía agresiva, no solo tiene que cicatrizar la piel, que es lo que vemos, tiene que cicatrizar a donde se adhirió ese órgano, el sistema inmunológico también, si el paciente no es inmunocompetente, va a ser mucho más susceptible a que se infecte el operatorio, o incluso da pesar, acá en Nicaragua no tenemos trasplante hepático, pero sí tenemos renal, y a veces me da mucho pesar un paciente que ya estaba casi que listo para poder estar en el tope de la lista, o tiene un familiar que se complica con una infección tan sencillo como una neumonía. Y entonces ya esta neumonía en un paciente que ya está desnutrido, es como que tengas un paciente frágil que le das el último empujón para que se termine de deteriorar. Entonces siempre, como les digo a mis colegas, es no esperar que el paciente esté tan deteriorado para suplementarlo, porque no tenemos que esperar, como a veces pensamos que es el paciente que está complejo, entonces que ese paciente es el que necesita una suplementación especial. Muchos de nuestros pacientes son ambulatorios, están en su casa, están incluso trabajando y requieren de una suplementación especializada para poderlos ayudar. Y una vez recuerdo que en un congreso un médico me hizo una pregunta y varias veces me han cuestionado, me han hecho esta pregunta y me dicen, pero si tenemos los alimentos, tienen que ser lo más natural posible. ¿Por qué el paciente va a necesitar suplemento? ¿Por qué no lo logramos a través de la dieta? Yo le digo, porque lamentablemente todavía no conozco ninguna técnica culinaria que usted pueda extraer los aminoácidos de cadena ramificada, los triglicéridos de cadena media, quitemos los aromáticos. Si el paciente está enfermo, necesita, y me encanta por eso que cambiamos el nombre de soporte y de abordaje a terapia médica nutricional, es una terapia médica. Igual de importante que el antibiótico que se usa, que el antihipertensivo, que el antidiabético si el paciente tiene todas estas enfermedades, pero de alguna manera todavía seguimos como médicos cuando no estamos involucrados en la nutrición, viendo en tercero, cuarto, quinto lugar la terapia médica nutricional en nuestros pacientes, hasta que ya es. Me pasa mucho que me dicen, doctor, ayúdame a calcular la enteral o la parenteral de un paciente que tiene 5 días en ayuno después de unas varices esofágicas. Y vemos un paciente de 5 años de evolución que nunca en la vida había ido donde un nutricionista, nunca lo habían referido. Eso, mira, yo siempre insisto mucho en que el trabajo en equipo es básico. En enfermedades gastrointestinales, en enfermedades hepáticas muy en particular, para mí, en serio, tiene la misma importancia la parte de manejo médico que la parte nutricional. Eso se vuelve parte del manejo médico en realidad y es un aspecto prioritario que tenemos que ver, no al final, no tenemos, como les decía, persona que tiene cirrosis hepática, persona que va a tener en mayor o menor medida desnutrición y que es fundamental empezar a ver esta valoración y tener un soporte adecuado desde el principio, no esperar a que pasan los años. Y fíjate, a pesar de que en México sí tenemos trasplante hepático, tampoco tenemos las cifras que quisiéramos para la cantidad de personas o de pacientes enfermos que tenemos. Y entonces eso quiere decir que a diferencia de, por ejemplo, lo que yo veía en España, que es donde me formé en cuanto a trasplante hepático y hepatología, que los pacientes de verdad subían a la lista de espera y a veces en una semana ya estaban trasplantados, y es porque tienen una cultura de donación distinta, que por cierto ayer fue el día, al menos en México, de trasplante y de donación de órganos. Aquí en nuestros países latinoamericanos o no es muy accesible el trasplante, o sí hay acceso, pero no de forma tan fácil. Y eso quiere decir que pasan meses o a veces años las personas enfermas con cirrosis y terminan llegando en un punto de deterioro tan importante que a veces, como les he insistido, pues puede ser que poder tener acceso al trasplante en esas condiciones de desnutrición sea un reto muy grande y que pueda detener ese proceso y que pueda terminar con el deceso de las personas, ¿cómo no? Entonces, por eso insisto tanto en que para mí es tan padre poder estar aquí hablando con todos ustedes, contigo, de un tema tan fundamental y que seamos conscientes del aspecto prioritario que debe ocupar el aspecto nutricional en este grupo de población. Sí, porque me pongo en el lugar del paciente y del familiar que me digan, mire, no lo vamos a trasplantar porque está desnutrido totalmente y esto pudo ser prevenible. También, como les digo a los médicos, no esperemos tampoco que el paciente va a ganar una masa muscular gigante y va a correr un maratón cuando ya está bien depletado, Claro. Pero tengo experiencia con pacientes jóvenes, tengo 3 pacientes mujeres en particular por virus de hepatitis C, que
las capté súper jóvenes, llegaron personas que se preocupaban por su salud, que hacían ejercicio, que usted las ve y jamás pensaría que tienen una cirrosis, tienen masa muscular, hacen ejercicios de CrossFit. No digo que sea el caso de todos y tampoco vamos a llevar esos extremos, estos casos son súper particulares, pero sí podemos hacer mucho cambio, incluso con los adultos mayores. Yo trabajo de la mano con una fisioterapeuta quien le envío a todos mis pacientes para que les enseñe los ejercicios adecuados, incluso estando en silla de ruedas, porque la suplementación es indispensable, como usted menciona, doctora, pero también el anabolismo que genera el movimiento muscular con el ejercicio físico es sumamente importante. Increíblemente, nos quedan 10 minutos. Me gustaría en este 5 a 10 minutos, en este tiempo, si pudiéramos como hacer un pequeño resumen, ¿qué aspectos pudiera rescatar usted en cuanto a todo lo que hemos hablado por ejemplo, en la recomendación en suplementación nutricional, en qué etapas, en qué momento iniciar, cuál sería el ideal? Yo sé que es algo súper amplio y que no podemos encasillarlo, ¿verdad? Pero para una manera de resumen para nuestra audiencia, ¿en qué momentos es lo ideal de hacer esta suplementación especializada de una manera oportuna para que el paciente se vea de la mejor manera beneficiado? Y las características, repetir de nuevamente lo que usted mencionaba en esta población. Muy bien, pues, a ver, lo más importante es saber que esto es un aspecto fundamental en el cual podemos dividir a lo mejor las condiciones de los pacientes, yo diría en cuatro rubros diferentes. El primero es poder identificar a las personas que se encuentran en un riesgo nutricional. ¿De acuerdo? Porque ahí, ya desde ahí sabemos a quién tenemos que estar monitorizando de manera frecuente con las diferentes herramientas que tenemos. Ya les decía, hay cosas tan sofisticadas y un poco caras como es, por ejemplo, la tomografía, que nos permite ver la masa muscular, la resonancia, el DEXA, pero tenemos algunos otros que son más usuales, por ejemplo, cosas como la dinamometría, o si de plano no tenemos acceso ni siquiera a eso, a la impedancia bioeléctrica, hay algunas otras estrategias que nos ayudan en esta evaluación nutricional, pues como por ejemplo medir el pliegue cutáneo. Todas estas son herramientas que creo que están a la mano de cualquier persona y yo les diría ese mensaje. Primero, e independientemente si hablamos de cirrosis o de alguna otra enfermedad, poder identificar a las personas que tienen este riesgo nutricional y poder tener esta interconsulta temprana con el equipo de nutriología. Desde luego, esto nos va a llevar a hacer una evaluación nutricional adecuada en la cual podemos ya investigar y saber, bueno, ¿sabes qué? Tiene una ingesta dietética inadecuada, la calidad de su dieta no es buena, tiene pérdida de peso, no estamos alcanzando a este paciente solamente con recomendaciones de dieta nada más. Y bueno, están los otros escenarios en los cuales ya estamos en algún grado de desnutrición, ya vemos de manera objetiva con la circunferencia de brazo, con el ángulo de fase, con el DEXA o incluso con cosas, les decía, como tomografía, la presencia de sarcopenia. Pero tenemos un aspecto también importante que es la fragilidad, que es un término más de áreas geriátricas, pero que se ha adaptado a, por ejemplo, a enfermedades hepáticas, donde justamente la actividad física es un aspecto fundamental. No solo aspectos como dinamometría, sino el poder ver que sean simplemente capaces de hacer una prueba sit to stand, por ejemplo, de pararse, sentarse. Se camina. Exactamente, son todas estas pruebas, tenemos que hacerlas. Algunas de ellas son tan clínicas que de verdad no hace falta tener un equipo muy sofisticado. Entonces, de manera global, personas que tienen este riesgo nutricional tienen que ser valoradas en este equipo multidisciplinario. Yo creo que no hay que esperar a que veamos ya marcadores que nos digan que tienen sarcopenia, sino poder hacer esa valoración completa, saber qué cantidad de proteínas tenemos que darles a estas personas, qué porcentaje de carbohidratos, qué porcentaje de grasas también. Y creo que esto es algo que desde el momento en el que diagnosticamos a los pacientes es cuando tenemos que empezar a hacer estas intervenciones, no cuando vemos que ya perdieron mucho peso, que están en silla de ruedas. Para mí, esto es un aspecto, les decía, fundamental, porque lo vemos todos los días en nuestra población, aquí en la Ciudad de México. Son raras las personas que, por ejemplo, llegan a la lista de espera de trasplante hepático y que nutricionalmente se encuentren perfectos. No es así, siempre tenemos que pedir esa interconsulta, esa valoración, darles estos suplementos y la parte médica también siempre reforzar ese compañerismo con el equipo de nutriología porque, insisto, es tan importante tomarse su suplemento como es importante tomarse el medicamento que le estemos dando para controlar, por ejemplo, la encefalopatía hepática. Esos son los escenarios principales en los cuales esto se tiene que dar. Y creo que mi mensaje también importante para darles a todos, Aurora, es que no solo es ponerle todas las ganas para mejorar el estado nutricional en alguien que va a trasplante hepático.
de verdad. Hay personas que a lo mejor por gravedad o porque tienen cáncer fuera de criterios o porque tienen alguna otra cosa o porque están en una etapa pues ya más de cuidados paliativos, también ellos tienen este derecho de poder tener una optimización de su estado físico y esto, como decías tú y decía yo, no solamente es el equipo o el dúo nutriólogo y personal de medicina, sino también el equipo a veces de psiquiatría, siempre de fisioterapia. No sabes el gusto que me da escuchar, hoy pues yo tengo a estos pacientes con estas características y tengo a mi fisioterapeuta de cabecera, porque es realmente el manejo de pacientes complejos en los cuales no basta con dar una buena medicación, sin duda. Excelente. Creo que mejor resumen imposible, fabuloso, la verdad que es súper condensada la información y súper en punto. De hecho, yo les doy una analogía a los médicos y les digo, no vamos a esperar, usted no espera que un paciente tenga sepsis para darle antibiótico si es una neumonía lo que tiene. Si es una neumonía bacteriana, usted va a empezar a darle antibiótico a esta neumonía. No va a esperar que el paciente tenga sepsis para ver si le voy a dar antibiótico. Entonces, es igual con la nutrición, así que sus palabras, un resumen espectacular, ha sido un placer escucharla como siempre. La primera vez que tuve la oportunidad de escucharla en el taller de hígado en el Instituto Salvador Subirán, quedé fascinada y le dije que ojalá tuviera la oportunidad de volver a verla, aunque fuese digital. Así que cuando me preguntaron de ser el host de este live, por supuesto que dije que sí, porque tener el placer de tener a alguien tan, aparte del talento con la palabra, explicar temas complejos de una manera muy digerible para nuestra audiencia, ha sido un placer. Pudiera seguir por muchas horas más. Muchísimas gracias, doctora, que está ocupadísima, y gracias por a esta hora, que es la hora que ya debería estar en su casa, estarnos ayudando. Es un placer. Es un placer porque todo esto que hacemos es para poder dar un poco la guía o ese consejo que se requiere para nuestros colegas quienes están conectados, para que los pacientes quienes están conectados sean conscientes también de esta importancia, y porque al final es por eso, es por darle una mejor salud a las personas, y eso se hace a través del conocimiento, del manejo en equipo. Así que para mí, de verdad, esta tarde platicando contigo, con toda nuestra audiencia que nos ha escuchado, yo no me queda más que darle las gracias por haber estado aquí atentos. Muchísimas gracias, doctora. Que tenga una excelente tarde y espero que pronto nos podamos ver de nuevo. Será un gran placer. Que estén todos muy bien. Muy bonita tarde. Buenas tardes. Adiós.